Hola amigos, bienvenidos a su canal de YouTube Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. Reportan que el régimen de Irán se está llevando el poco oro que queda en Venezuela a cambio de apuntalar su golpeada industria petrolera. Elliot Abrams de Estados Unidos dice que una transición está por venir a Venezuela. Brasil recuerda a diplomáticos de Nicolás Maduro que deben irse el 2 de mayo. Nicolás Maduro rechazó vuelos humanitarios para trasladar a venezolanos varados en Estados Unidos. Amigos, a continuación los detalles de estas interesantes noticias. Pero antes, queremos pedirte de manera particular que te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas de primero las notificaciones de las próximas noticias. También te pedimos que le des un gran like al video. Dale me gusta para que apoyes nuestro trabajo y también dale me gusta si estás de acuerdo en que continúen las acciones para controlar que Nicolás Maduro no pueda utilizar el oro de Venezuela a su antojo. Recuerda también compartir esta información y video con amigos y familiares en las redes sociales. Y otra cosa es pedirte, donde quiera que estés, que te quedes en casa. También te pedimos que nos acompañes hasta el final del video para que nos dejes tu comentario, tu opinión o parecer de estas informaciones. Iniciamos esta emisión de noticias de Venezuela hoy, con esta que ha sido publicada en el periódico Infobae. Reportan que el régimen de Irán se está llevando el poco oro que queda en Venezuela a cambio de apuntalar su golpeada industria petrolera. Desesperado por conseguir asistencia para la industria del petróleo y sin dinero, el régimen de Nicolás Maduro está vaciando las bóvedas de oro de Venezuela y entregando toneladas de barras a su viejo aliado Irán, de acuerdo a fuentes con conocimiento de lo que se trata. 9 toneladas de oro fue la cantidad que funcionarios de Nicolás Maduro cargaron y que equivale a unos $500 millones a bordo de aviones con destino a la ciudad de Teherán en el mes de abril. Esto como pago a la ayuda de Irán para que se revivieran las refinerías de gasolina de Venezuela, las que han estado varadas. Estos envíos llevaron a una caída de repente de las cifras que fueron publicadas respecto a las reservas de oro de Venezuela. Dejaron al país en devastación por la crisis con solamente unos $6.300 millones en activos de moneda fuerte. Esta es la cantidad más baja en 3 décadas en Venezuela. Tanto Venezuela como Irán son consideradas parias ante la comunidad internacional. Ahora están trabajando más de cerca en un intento de poder resistir las duras sanciones que han sido impuestas por Estados Unidos y ante el colapso del petróleo, que es la principal fuente de ingresos para ambas naciones, esto provocado por el coronavirus. Para Irán, estos acuerdos lo que hacen es provocar una nueva fuente de ingresos. Para Venezuela, aseguran además un suministro de gasolina que no se agote totalmente. Irán se ha convertido en el más reciente destino del oro de Venezuela, luego de que Estados Unidos se movilizara y bloqueara acuerdos similares que Nicolás Maduro tenía o estaba llevando a cabo con Rusia y los Emiratos Árabes. En su mayoría, estos vuelos hicieron entrega de aditivos para la gasolina, las piezas y los técnicos para la reparación de la refinería de Amuay en el estado de Falcón en la costa del noroeste de Venezuela. Mientras tanto, la línea aérea iraní Mahan ha enviado otros aviones más al aeropuerto internacional de afuera de Caracas, donde fueron cargados con barras de oro para ser llevados de vuelta a Teherán como pago, según las fuentes que pidieron no ser nombradas porque no están autorizadas a hablar en público sobre estas transacciones. Al colapsar los precios del petróleo, el oro que se encuentra en Venezuela es en estos momentos la fuente más importante con la que cuenta Nicolás Maduro para generar riquezas, luego de haber caído en la pobreza extrema. Pero, aunque el país cuenta con unas 70 toneladas de oro en sus bóvedas, su venta se ha vuelto cada vez mucho más difícil.
Luego de una pausa inusual, la moneda de Venezuela ya está de nuevo en caída libre y la inflación comenzó a repuntar otra vez, con la tasa anual subiendo a un 3.500%, según un índice de Bloomberg. La estricta cuarentena que ha sido impuesta por Nicolás Maduro para combatir la pandemia del coronavirus ha estado comenzando a mostrar roturas y el riesgo de un mayor malestar social en Venezuela, y sus esfuerzos están enfocados en asegurar combustible y comida. El transporte de los lingotes de oro desde el Banco Central fue hecho de forma discreta, con la mayoría de los empleados de la entidad en coches blindados para ser llevados al aeropuerto, según las fuentes familiarizadas con el caso. Tanto el oro como el resto de los activos del Banco Central de Venezuela son parte de una gran batalla que se ha estado librando por el control de las finanzas de Venezuela entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, quien junto a Estados Unidos y otras naciones de la comunidad internacional están buscando la instalación de un gobierno de transición. Amigos, y con noticias como estas, evidentemente que hace falta que ese gobierno de transición se instale, pero ya. Mientras tanto, Nicolás Maduro disponiendo del oro de Venezuela. Y continuando con esta emisión de noticias de Venezuela hoy, Elliot Abrams dijo que una transición está por venir a Venezuela. Elliot Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para asuntos de Venezuela, dijo que Estados Unidos ha estado alistando los planes para que se reabra la embajada en Caracas porque piensa que una transición está llegando a Venezuela. Nosotros creemos que una transición está por venir y necesitamos que todo esté preparado. Así dijo Abrams en una conversación realizada vía online con el Centro del Pensamiento Hudson Institute. Por otro lado, ha sido noticia reciente que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, contó en una rueda de prensa con un número reducido de periodistas que había encargado a su equipo para tener listos los planes para que así restableciera la presencia de la diplomacia en Venezuela. Abrams dijo el jueves que Estados Unidos no está contemplando volver a Venezuela si Nicolás Maduro continúa en el poder, pero tiene la confianza de que la presión que ha estado recibiendo va a sufrir un aumento prontamente. La situación de Venezuela a corto plazo va a empeorar, dijo Abrams. El diplomático hizo la advertencia de que los cargos criminales a los que se enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos son muy graves y que es por esto que debe de ser en extremo cuidadoso respecto a sus viajes. Si llega a un país que tenga extradición con Estados Unidos, podría ser arrestado de inmediato, dijo Abrams. Con la caída de los precios del petróleo, que ha sido desde hace años la principal riqueza de Venezuela, las sanciones de Estados Unidos y ahora con la pandemia por el coronavirus, Venezuela está en una situación muy grave. Estados Unidos hizo una donación de $9 millones para que se ayude a Venezuela a enfrentar el coronavirus y también descongeló fondos del Estado para el uso del gobierno interino de Venezuela, que está encabezado por Juan Guaidó. Guaidó tiene acceso a algunos fondos de los Estados Unidos que han quedado en el Banco Central de Venezuela, dijo Abrams. A finales del mes de marzo, el gobierno interino de Venezuela hizo el anuncio de que iba a donar unos $20 millones de las cuentas de Estados Unidos a organismos internacionales para que ellos ayudaran con la atención con el coronavirus en Venezuela. El jueves, Abrams manifestó que organismos como UNICEF y otras agencias han tenido el miedo de aceptar esos fondos porque tienen temor a que el régimen de Nicolás Maduro tome represalias en contra de ellos. Sin embargo, luego de una reunión con el Consejo de Seguridad de la ONU, Maduro dijo el martes, haciendo referencia a Estados Unidos, diciendo que el gobierno está listo para que se reciba ayuda humanitaria de cualquier país, siempre que se haga por medio de la Organización Mundial de la Salud y otras entidades internacionales. Seguimos con las noticias de Venezuela hoy. Esta ha sido publicada en el periódico El Nacional. Brasil recuerda a diplomáticos de Nicolás Maduro que deben irse el 2 de mayo. El gobierno de Brasil recordó a todos los diplomáticos que representan a Nicolás Maduro que deben salir de Brasil antes del sábado, tal y como lo acordaron el pasado mes de marzo. En un mensaje que fue dirigido por la Cancillería de Brasil a la Embajada de Venezuela en Brasilia,
indicó que según lo que habían pactado anteriormente en el mes de marzo pasado, mediante las cuales los gobiernos de Venezuela y Brasil comenzaron a retirar el personal diplomático, los funcionarios venezolanos tendrán que abandonar el país antes del 2 de mayo. Esta medida afecta a unos 34 diplomáticos que hasta este momento están ocupando diversos cargos en la embajada, así como también en los 6 consulados que Venezuela tiene en Brasil. Del mismo modo, también el gobierno de Jair Bolsonaro ha retirado de forma gradual de Venezuela a todos sus diplomáticos, aunque ha hecho la aclaración de que el personal local de la embajada, así como de los consulados, van a continuar atendiendo a la comunidad de Brasil. El gobierno de Bolsonaro es uno de los más fuertes críticos que tiene Nicolás Maduro y que reconoce a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela desde los inicios del año pasado. Las relaciones entre ambos países comenzaron a sufrir tensión en el 2017, cuando el entonces presidente de Brasil, Michel Temer, impulsó que se suspendiera a Venezuela de la organización Mercosur. Aumentaron entonces las fricciones desde el 1 de enero del año 2019, cuando asumió el poder Jair Bolsonaro, quien al igual que más de 60 países de la comunidad internacional dejó de reconocer a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela y apoyó la proclamación de Juan Guaidó como el presidente interino del país. También reconoció a María Teresa Velandria como la legítima embajadora de Venezuela en Brasil, aunque con estas tensiones existentes no han suspendido las relaciones diplomáticas que tiene Brasil con Venezuela. Desde hace unos años, Brasil es uno de los países destino para decenas de miles de venezolanos que escapan de la crisis económica, social y política que vive su país. Según cálculos oficiales, desde el 2018 más de 70,000 venezolanos se han quedado a vivir en Brasil, donde el gobierno apoya con amplios programas junto a organizaciones humanitarias y también agencias de la ONU, sobre todo en el estado de Roraima, que es frontera con Venezuela. Y otra de las noticias importantes de esta emisión de Noticias de Venezuela hoy: Nicolás Maduro rechazó vuelos humanitarios para trasladar a venezolanos varados en Estados Unidos. Conforme a agencia de prensa EFE, representantes del gobierno interino de Venezuela hicieron la denuncia el jueves de que el régimen de Nicolás Maduro no permite que ingresen a su país los vuelos humanitarios de los venezolanos varados en los Estados Unidos. La misión de Juan Guaidó en Washington había hecho coordinación de 2 vuelos charter para así repatriar a un grupo de venezolanos que se quedaron varados en Estados Unidos cuando la dictadura de Nicolás Maduro suspendió todos los vuelos, alegando que es una medida de protección ante la pandemia existente. Sin embargo, el embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, en un comunicado expresó que el régimen de Maduro está impidiendo a estos vuelos humanitarios que lleguen a Venezuela. Como vemos, a ellos no les importa la gente, indicó Vecchio. El objetivo del gobierno interino era que uno de esos aviones pudiera aterrizar en Maiquetía, en el aeropuerto internacional que sirve en Caracas, y el otro en la ciudad de Maracaibo, que está al oeste de Venezuela, luego de que hiciera escala en México. El operativo tenía el apoyo del gobierno de México y también de los Estados Unidos. La idea es que ambos regresaran a Estados Unidos a través de México, transportando también a estadounidenses que se encuentran varados en Venezuela. Pero finalmente el miércoles el régimen de Nicolás Maduro negó toda posibilidad, así lo dijo el portavoz Joan Merchan. Dio detalles de que al momento se conoce que unos 800 venezolanos están en esta situación, bien porque sus límites de la estadía en Estados Unidos están por expirar o porque se encontraban de visita en ese país cuando las aerolíneas procedieron a cancelar los vuelos y los países cerraron las fronteras por el coronavirus. Hace unas 3 semanas, un vuelo de la aerolínea de Venezuela Conviasa, la cual está sancionada por Estados Unidos, trasladó a unas 154 personas desde Venezuela a México vía Estados Unidos, incluyendo a estadounidenses que regresaron a su país. A mediados del mes de marzo, Nicolás Maduro dio la orden de suspensión de todos los vuelos desde y hacia el extranjero a los fines de evitar la extensión de la pandemia. Entonces muchos extranjeros quedaron varados en Venezuela. De la misma manera, amigos, en que muchos venezolanos quedaron varados también en Estados Unidos y en otros países.
Es una cuestión humanitaria esta de los vuelos charters y es importante que el tema se resuelva lo antes posible. Veremos en los próximos días qué acontece. Amigos, y hemos llegado al final de esta emisión de Noticias de Venezuela hoy. Para nosotros, tu interacción con este video y este canal son muy importantes. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que recibas de primero las informaciones y notificaciones de las próximas noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.